Esta historia de supervivencia es realmente increíble. El italiano que se perdió corriendo en el desierto del Sahara cuando trataba de completar una maratón. Todo comenzó en Sicilia, de donde era oriundo Mauro Prosperi, y un compañero le había comentado sobre la competencia que iba a poder poner a prueba sus límites. Los jóvenes ya habían corrido varias carreras y entonces buscaban una que realmente los desafiara, y la maratón de sable sonaba perfecto. Es una carrera a pie dividida en 6 etapas que cubre aproximadamente 250 kilómetros de distancia. Todo corredor que quiera realizar esta hazaña puede, pero debe cargar con él todo un equipo, alimento y además tiene autonomía total. Aproximadamente la corren unas 22.000 personas. La primera edición fue en 1986 y tiene lugar en Marruecos. Era el año 1994 y hasta ese momento había muerto una sola persona en la competencia por un ataque cardíaco en 1988. Era francés, pero no había otros antecedentes relevantes en casi 10 años que tenía la maratón. Los italianos no dudaron, se anotaron para ser parte de la travesía y comenzaron entusiasmados con las misiones diferentes. El amigo de apellido Manso quería disfrutar el recorrido mientras que Prosperi buscaba ganar. Por ese motivo se distanciaron apenas empezó la carrera. Las dificultades son clásicas: arena, calor, sol y sobre todo viento. En la zona abril es un mes muy ventoso y las ráfagas eran bastante fuertes. Hasta la tercera etapa los italianos venían marcando un buen ritmo y no estaban padeciendo el circuito, pero en la etapa 4 era cuando todo iba a cambiar. El trayecto de 85 kilómetros muchas veces tarda más de 24 horas, así que suelen equiparse con carpas y vestimentas para pasar la noche entre los médanos. Ahí es cuando Prosperi se equivoca y trata de cortar camino por unas dunas pequeñas. En ese momento hubo una tormenta de viento y arena que lo tomó desprevenido, y entre que ya había cambiado el recorrido terminó perdiéndose en el medio del desierto. La tormenta duró casi 8 horas y cuando el viento se detuvo ya había oscurecido y Prosperi se había perdido por completo. Lo peor era que todavía no lo sabía. No tenía ni la más mínima visibilidad y no podía encontrar los puntos de referencia de la carrera ni a ningún otro competidor, por lo que decidió tirarse a dormir para continuar con más fuerzas y mejores condiciones al otro día. Cuando amaneció, subió hasta la cima de unas dunas y no pudo ver nada, ni siquiera rastros de camiones, ni campamento, y encima se le estaba acabando el agua. Un helicóptero pasó cerca de donde él estaba, pero a pesar de que él prendió la única bengala que tenía, que encima no estaba en buen estado, la aeronave nunca lo pudo ver. Ahí sí, el agua se le acabó y decidió llenar la botella con su propia orina para beberla solamente en caso de emergencia. La noche llegó y nuevamente tuvo que dormir bajo las estrellas. A la mañana siguiente empezó a caminar. No sabía muy bien para dónde, pero encima empezaron a acercársele unos cuervos que estaban esperando para su inminente caída y así comer su carne. Tras varias horas pudo llegar a un refugio que era un templo musulmán con una pequeña torre de piedra que después iba a saber que era un mausoleo en el medio del Sahara. Adentro no había nadie, pero por lo menos había un techo que le diera un poco de sombra. Lo que sí encontró fue un nido con 3 huevos que le sirvieron de alimento por lo menos para un rato. También, como el hambre era apremiante, encontró una pequeña colonia de murciélagos a los que decidió cortarle la cabeza y chuparle todo su contenido. Lo podría haber cocinado con la estufa que tenía en el equipo, pero pensaba que lo iba a secar y lo que más necesitaba era humedad. Por eso bebió la sangre, algo que es realmente asqueroso. Pero si pensabas que todo era terrible, faltaba más todavía. Cuando empezó el cuarto día de esta odisea, pasó un avión sobrevolando la zona. El desesperado hizo un pozo, puso todo lo sintético que llevaba en su mochila, incluyendo su bolsa de dormir, para hacer una señal de humo y lo prendió fuego. Esa señal tenía que salvarlo, pero ¿qué pasó? Apenas lo encendió, comenzó otra tormenta de arena. Ese era el día preciso cuando la maratón había terminado. Los competidores cruzaron la meta, pero no había ninguna novedad de Prosperi. Para ese entonces el hermano ya había viajado a Casablanca, en la ciudad de Marruecos, con 2 oficiales de la Interpol y se había empezado una búsqueda paralela a la de los organizadores. Ahora ya no tenía agua, ya no tenía alimento, tenía que soportar el calor, las tormentas de arena, la sed y encima había quemado más de la mitad de su equipo.
Entonces tomó una brasa de la propia fogata que él había hecho y escribió una carta a su esposa, en la cual le pedía perdón por no haber sido un mejor esposo y padre, y después decidió cortarse con su propia navaja la muñeca. Pasó algunas horas desmayado y terminó despertando. No había muerto porque la deshidratación le había coagulado la sangre y el corte tampoco había sido demasiado profundo. Fue entonces que recordó que los organizadores habían explicado que desde la meta en Zagora se podía ver una cadena montañosa. Entonces decidió hacer el esfuerzo, caminar unas montañas que se visaban a lo lejos, pero la verdad eran equivocadas. La sed lo estaba apremiando, por lo que decidió empezar a tomarse su propia orina. Encima el terreno se volvía más rocoso y consiguió algo de alimento. ¿Qué hizo? Se comió un ratón y una serpiente que pudo cazar. Además, humedecía su lengua con el rocío de las piedras y decidió caminar solamente al amanecer y no a la tarde para evitar los rayos del sol. Si bien la familia seguía buscándolo, el ejército de Marruecos y los organizadores lo habían dado por muerto. Todos los corredores ya habían vuelto a su casa y el mundo seguía sin Prosperi. Ya al llegar el 8º día pudo encontrar un oasis, o sea, un gran charco de agua donde por lo menos pudo tomar un poco, pero el mismo estómago ya se lo rechazaba. Empezó a vomitar. Mientras tanto, la búsqueda paralela que realizaba el hermano pudo encontrar una botella que había pertenecido a Prosperi y que él intencionalmente había dejado por el camino, por lo que empezaban a creer que podía ser que el milagro ocurriese. A pesar de la debilidad, seguía avanzando. En las muñecas le bailaba el reloj, se podía ver los huesos de las manos y también las cuencas de los ojos bastante hundidas. Y mientras pensaba todo esto, atrás de una montaña apareció una nena. Sí, una nena. Se asustó, salió corriendo y Prosperi trató de perseguirla hasta que llegó a un pequeño campamento de caravanas entre las que había unos árboles. Era un asentamiento tuareg, una comunidad de tradición nómada en el desierto del Sahara. Ahí una mujer le dio algo de alimento y unos hombres lo llevaron en camello hasta un pueblo cercano donde fue recibido por la policía militar. Y si pensaste que se salvó, no. Inmediatamente la policía le vendó los ojos y lo puso de rodillas. Era una base militar y estaban suponiendo que era un espía. Pero bueno, los oficiales algo de televisión veían y se dieron cuenta que era el famoso maratonista italiano que se había perdido hacía 9 días. Ahí le dijeron bienvenidos a Argelia. En sí terminó caminando mucho más de lo que correspondía a la maratón. La travesía de Mauro Prosperi comenzó el 14 de abril y terminó el 23. Luego de haber recorrido más de 290 kilómetros, había perdido 16 kilos, o sea que pesaba 45. Lo peor es que no escarmentó. Al año siguiente volvió a anotarse en la competencia y al día de hoy participó 7 veces en total. Obviamente nunca pudo ganar, pero su historia trascendió cualquier frontera e incluso es una de las leyendas de la maratón. Si bien algunos sostienen que el relato es falso. ¿En qué se basan? En creer que una persona puede caminar más de 200 kilómetros sin agua en pleno desierto y sin comida y atravesar desde Marruecos hasta Argelia. Ellos creen que fue rescatado por alguien y se escondió por un tiempo. Lo cierto es que a nivel deportivo esta es una de las historias de supervivencia más grande que yo jamás he escuchado y Prosperi sigue vivo y seguramente a todos sus parientes le cuenta lo que vivió en el desierto del Sahara. Bueno, terrible, yo corrí alguna maratón, por suerte nunca me perdí, tampoco gané ninguna, pero bueno, nos vemos el próximo viernes.